Bienvenidos a la disertación de paradigmas de investigación, tipos y métodos. Esto está enmarcado dentro de la maestría de informática y tecnología educativa de la Universidad Experimental Francisco de Miranda y de la cátedra epistemología. Nosotros, los participantes, David Núñez y Eduardo Torrealba, vamos a conversar con ustedes estos paradigmas, como les dije anteriormente, sus tipos y métodos. La epistemología tiene por objeto el estudio de las ciencias, preguntándose sobre qué es la ciencia y discutiendo la naturaleza del método y el valor del conocimiento. La reflexión epistemológica se impone ante todo investigador de ciencias sociales que pretende efectuar una investigación rigurosa, pues permite asegurar la validez y la legitimidad de una investigación. En este apartado, el investigador se pregunta sobre la naturaleza del conocimiento producido, la dependencia o independencia del investigador frente al conocimiento producido, la interpretación de la realidad por el investigador y sobre el enfoque adecuado al objeto de investigación. Para responder al posicionamiento epistemológico del investigador, este puede escoger entre los tres paradigmas epistemológicos habitualmente identificados como soporte en las ciencias de la organización. Estos son los paradigmas positivistas, el paradigma interpretativista y el programa constructivista. Estos paradigmas, según Kuhn, constituyen modelos, esquemas intelectuales o marcos de referencia dentro de las cuales se pueden inscribir los investigadores. El posicionamiento interpretativista surge en ciencias de gestión al considerar que los métodos seguidos por las ciencias naturales son inadecuados para la realidad social. Este enfoque toma las posturas de las personas y los artefactos físicos y sociales creados por ellas y que son fundamentalmente distintos de la realidad física examinada por la ciencia social. Ahora bien, el posicionamiento epistemológico del investigador. Escoger un posicionamiento epistemológico interpretativista supone que el investigador interpreta la realidad empírica e interpreta esa realidad empírica en los términos interpretados por los sujetos observados. Si se acepta este significado creado intersubjetivamente como una parte integral del sujeto, el investigador debe recoger la información que describa tanto los datos y objetos como hechos y como esos significados subjetivos que desencadenan el comportamiento. Tomar un enfoque epistemológico interpretativista no es incompatible con el desarrollo de técnicas cuantitativas. La razón fundamental de este posicionamiento es que las medidas que se obtendrán empíricamente no son objetivas, sino basadas en la interpretación subjetiva de una muestra de individuos encuestados. El paradigma interpretativista también permite la interdependencia entre el objeto de investigación y el investigador, y la validez del conocimiento se alcanza mediante los hechos evaluados intersubjetivamente y no a través de la experiencia del investigador. A partir de la metodología que se propone, el investigador pretende aumentar la validez de las investigaciones iniciadas en el campo escogido, contrastando ampliamente las bases teóricas a un conjunto amplio de organizaciones. Las herramientas con las que cuenta el investigador son la construcción y explotación de un cuestionario orientado hacia las hipótesis que desean contrastar. La construcción de ese cuestionario, la elaboración propia
forma parte del proceso de sistematización y generalización de los conceptos teóricos. De este modo, se pretende aumentar la amplitud de la investigación sin perder el fuerte realismo originario. La construcción o la utilización de un cuestionario permite al investigador preguntar directamente a los individuos definiendo previamente una serie de cuestiones cerradas y plenamente orientadas hacia el objeto de la investigación. El cuestionario aparece pues como un modo más eficiente de recoger datos primarios para una muestra relativamente grande de empresas, permitiendo al mismo tiempo la estandarización y comparación de las medidas. La fase de chequeo, media contrastación empírica de la hipótesis, se pretende desarrollar para comprobar la bondad de las teorías existentes en un proceso con el mayor índice de rigor científico posible. Con este tipo de razonamientos, el valor del conocimiento que el investigador pretende crear es la verificación o la confirmación o falsación del conocimiento conceptual de la teoría. Los métodos estadísticos empleados para llegar a estos resultados estarán íntimamente relacionados con las tipologías de las hipótesis propuestas, tomando por un lado las técnicas estadísticas descriptivas y el análisis factorial para determinar los factores que afectan a la creación y el desarrollo de barreras defensivas. Por otro lado, se desarrollan diversos modelos de regresión por mínimos cuadrados para contrastar las hipótesis que relacionan el rendimiento organizativo con las barreras defensivas y el contexto. Los datos son representaciones aceptadas de una realidad que no podemos abarcar ni empíricamente, por sensaciones, ni teóricamente, por la abstracción. El primer motivo es que la realidad no es reducible a una mínima parte que la puede explicar enteramente. El instrumento de recogida de datos se aplicará a fenómenos observables, como por ejemplo comportamientos, acciones y discursos, pero en ocasiones se aplicará a fenómenos no observables, como la sensación de confianza, de actuar bajo intereses ocultos o a la propia opinión sobre las causas que generan comportamientos de terceros. A pesar de su existencia y evaluación, estará sujeto a un fuerte subjetivismo, no por parte del investigador que toma distancia respecto al objeto de investigación, sino por los actores que experimentan el aprendizaje y las barreras defensivas, de modo que, sea cual fuera la metodología utilizada para la recogida de datos, por supuesto primario, y el instrumento de medida, ambos permanecerán ligados a las respuestas y a las evaluaciones subjetivas de aquel sujeto que sea la fuente de datos. Entonces, dentro de los tipos y métodos de el tema que estamos tratando, sobre todo esta eh, paradigma interpretativo, podemos mencionar la etnografía, la teoría fundamentada, la fenomenología y la historia de vida. Nos preguntamos, ¿qué es una investigación etnográfica? Es un método de investigación como un diseño de investigación cualitativa dispuesto a explorar los diferentes fenómenos culturales. La investigación etnográfica se centra en las experiencias de vida cotidiana de los individuos y permite comprender las prácticas sociales existentes. El análisis se basa en el discurso de los individuos que participan en esas prácticas. ¿Cómo llevar a cabo una investigación etnográfica? Abarca una variedad de técnicas y cuando nosotros decimos cómo vamos a basar esta investigación etnográfica, debemos observar a los seres humanos en su entorno natural. En el diseño etnográfico considera una versión suave de las prácticas establecidas en las ciencias sociales. Abarca una variedad de técnicas que podríamos
enmarcarla dentro de la observación participativa, que no es más que lo importante de adentrarse en la vida cotidiana de los participantes y en su entorno para comprender mejor su vida, poniéndose en su lugar y adoptando el punto o el punto de vista, su punto de vista. Cuando hablamos de la evaluación medioambiental, se trata allí de estudiar la situación de los participantes, su entorno inmediato y la influencia de sus valores, relaciones y comportamientos en su vida. La entrevista etnográfica semiestructurada. El investigador debe formular preguntas en función de sus objetivos de investigación, mientras observa al participante realizando determinadas tareas en su entorno habitual. Las preguntas que se formulan varían según las áreas de interés del sujeto, su contexto y las tareas. La exploración cultural. Esta técnica incluye actividades libres o sugeridas, como el uso de una cámara, un teléfono móvil, un diario u otros medios para ayudar al participante a describir su vida cotidiana en un momento que le resulte conveniente, sin la presencia de un investigador. Ahora bien, hay que observar y escuchar para nosotros poder hacer esa investigación etnográfica. La verdadera, o sea, cuando nosotros estamos escuchando, tenemos que escuchar cualquier comentario, cualquier producto o servicio para nosotros poder lograr el objetivo. También debemos buscar otros ejemplos por los cuales nosotros vamos a guiarnos. Y hay que considerar que parte de la observación de un estudio monográfico suele complementarse con entrevistas cualitativas. Como muchos campos de investigación, los estudios etnográficos se han visto fuertemente afectados por el desarrollo del Internet. Los sujetos de estudio pueden ahora ser fotografiados o filmados con mucha más facilidad a nivel tecnológico. También se han desarrollado los formatos de estudios de etnografía virtual. Un ejemplo de investigación etnográfica. Podemos decir que si tenemos un cliente de una pequeña empresa y es algo muy costoso, los pequeños empresarios, ¿cómo van a servir para conseguir clientes, retenerlos y ganar dinero? La etnografía se va a prestar para esto. A través de un estudio etnográfico nosotros podemos ayudar, ¿verdad?, como investigadores a resolverles ciertos problemas. Como sabemos, la etnografía tiene un origen en la antropología del siglo XX y es una práctica dentro de una cultura y vivir con ellos para poder entender cómo funciona. Un ejemplo, por ejemplo, y disculpen la redundancia, cuando la Procter y Gamble tenía un producto que se llamaba Fibrici. Cuando los investigadores observaron que los consumidores interactuaban con el producto, se dieron cuenta que debían posicionarlo como una forma de hacer que su casa oliera limpia, porque esto era un desinfectante, un olor. Entonces, este fue el momento crucial en la vida del producto que lo transformó en uno de los ambientadores más vendidos en los tiempos. Entonces, como vemos, esta investigación etnográfica, cuando nosotros hacemos esta observación, esta evaluación medioambiental, esta entrevista, y vamos a esa exploración, nosotros podemos lograr el objetivo y adentrarnos como investigadores y valiéndonos de esa investigación. Ahora bien, indagando, este descubrimiento de esta teoría fundamentada en su contexto epistemológico y en el llamado interracionalismo simbólico de Blumer, quien actúa en términos en 1938, definiéndola como el proceso en el cual las personas interactúan con los símbolos para construir significado. En la actualidad se presentan 4 ramas de la teoría fundamentada. Teorías que se han ido evolucionando, podemos nombrar a Glasser, Strauss, Corbin, y a medida que estas propuestas han ido avanzando,
vemos que existen similitudes y procedimientos para desarrollar otro tipo de teorías que a su vez van a servirnos para esta investigación o este paradigma interpretativista y que están enmarcadas allí. Nosotros podemos hablar de todos estos procedimientos y como elementos importantes. Y, y nosotros en esta disertación, el principal objetivo es mostrar de una manera sucinta la importancia que tiene la configuración metodológica en el abordaje de estudios relacionados con el tema de la gestión pública local. Como un ejemplo, en la que buscamos destacar la importancia que tiene el develar la capacidad de cátedra que tiene la localidad para aprender de sí misma, recomendando establecer una estructura que permita revelar elementos pertinentes y de calidad a través de fuentes primarias, construidas en los espacios, en el caso de estudios, en este ejemplo que estamos dando, que es una alcaldía, así como de actores sociales. Este estudio de la gestión pública local es una herramienta ideológica de análisis de información empírica acoplada que permite convertir datos útiles en la construcción de teoría y con ello la procura de una identidad epistémica a través de la gestión pública local y a través del diseño de políticas públicas autónomas de desarrollo y de construcción de la ciudadanía. Entonces, como ven, es muy importante esta teoría fundamentada, cómo la debemos aplicar en las experiencias cotidianas, en este ejemplo que le estamos dando, ¿verdad? Cómo la gestión pública, ¿verdad?, puede, dentro de esta teoría fundamentada, conseguir beneficios para la población y enmarcarlo dentro de esto que nosotros llamamos o una visión, una interpretación sobre la cotidianidad de las personas. Por lo tanto, podemos decir que desde el discurso de los actores sociales es una estructura diseñada para resolver situaciones complejas, desde la postura de expertos con los investigadores, un instrumento para el gobierno que le permita acotar espacio entre el ciudadano y la autoridad gubernamental, y desde la interpretación de un investigador entrevistando, revisando discursos. O sea, para nosotros es importante que esta teoría fundamentada se vaya desarrollando y a medida que va pasando el tiempo nosotros la vamos analizando. Para finalizar, es necesario considerar la importancia que tiene la teoría fundamentada dentro de una investigación de esta naturaleza, en el caso de la parte pública, dado que la misma proporciona herramientas para la construcción de una teoría propia partiendo desde la base de los escenarios donde se presenta el fenómeno, con información de primera mano gracias a los principales actores sociales de la gestión pública, que puedan suministrarnos con sus visiones gerenciales muy particulares, tiempo, espacio y realidades propias de una localidad, convirtiéndose así en una teoría formal de datos empíricos, pero que de gran relevancia, brindando contribuciones teóricas que sin duda generará beneficios hacia la misma sociedad y las ciencias administrativas gerenciales. Seguimos con la disertación de los paradigmas de investigación, tipos y métodos. Soy David Núñez, que conjuntamente con el licenciado Eduardo Rialbea, quien ha sido explícito y claro en los temas correspondientes, en particular con los tipos y métodos de posicionamiento epistemológico del investigador, destacándose en sus explicaciones en los tipos tales como etnografía y teoría fundamentada. Continuamos con los siguientes tipos y métodos, iniciando con la fenomenología. La fenomenología, como postura filosófica, fue planteada por Edmund Husserl. Como método de investigación se utiliza en las ciencias sociales y recientemente en el área de la salud, para estudiar algunos fenómenos específicos considerando el punto de vista de los participantes.
A diferencia del diseño narrativo, centrada en la sucesión de eventos desde el punto de vista cronológico, en la fenomenología, el investigador identifica la esencia de las experiencias humanas en torno a un fenómeno de acuerdo a cómo lo describen los participantes del estudio, según Creswell. Así, la variedad de fenómenos por estudiar no tiene límites, por lo que puede estudiarse todo tipo de emociones, experiencias, racionamientos o percepciones, es decir, puede centrarse tanto en el estudio de aspectos de la vida ordinaria como también de fenómenos excepcionales. Para entender claramente qué tipo de indagaciones, realizaremos unas preguntas muy comunes en este tipo de estudios, la cual es: ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad respecto a un fenómeno? Según Hernández, la pregunta permite entender el alcance y propósito de la fenomenología como método, toda vez que busca explorar los significados que las personas asignan a sus vivencias, sea mediante la descripción fiel de sus narraciones o bien mediante la interpretación que el propio investigador deriva de ellas. Ahora bien, para que el diseño de investigación fenomenológica esté debidamente estructurado, Palacios y Corral menciona que es muy importante mantener la congruencia entre la orientación cualitativa que se asumirá, la pregunta de investigación, el método de recolección de datos y sus análisis, así como la manera en que se presentarán los resultados y el grado de rigor científico que se le establecerá. Otro elemento importante es el posicionamiento que el investigador fijará ante el estudio que va a iniciar. Esto es relevante, pues debe ser capaz de tomar distancia frente al fenómeno que se estudia, de tal manera que su propia idiosincrasia no influya en la manera en que percibe la experiencia a estudiar. Al definir la vertiente fenomenológica que se utilizará en el estudio, usualmente el investigador elige entre la descriptiva y la interpretativa. La primera de ellas se enfoca en recabar las narraciones o descripciones de los sujetos que forman parte del estudio, respetando en todo momento sus propias percepciones acerca del fenómeno estudiado. En cambio, la vertiente interpretativa, como su nombre lo indica, elabora interpretaciones de la experiencia estudiada con base en lo que los participantes expresan. Hace énfasis Hernández. En términos muy generales, el primer paso a seguir en el proceso metodológico es la identificación del fenómeno que se estudiará. Enseguida se recopila la información de los sujetos que lo han vivido y por último se elabora una descripción compartida de la experiencia para todos los participantes. De manera más específica, a continuación se presenta un esquema que concentra las principales acciones a realizar en un diseño fenomenológico. El esquema mostrado permite entender de manera sencilla el procedimiento a seguir cuando se decide utilizar la fenomenología como método de investigación. Ahora bien, continuamos ahora con historia de vida. Los métodos cualitativos acentúan las diversas formas en las que podemos situarnos para dar respuesta adecuada a las situaciones concretas que se irán demarcando en el proceso investigativo. Se refiere a la investigación que produce datos descriptivos e interpretativos mediante el cual las personas hablan o escriben en sus propias palabras el comportamiento observado. Barrios. En este sentido, la historia de vida como investigación cualitativa busca descubrir la relación dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía y realidad, entre creación y aceptación. Por ello, sus datos provienen de la vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente.
Cuando hablamos de historia de vida, señalamos que es uno de los métodos de investigación descriptiva más puros y potentes para conocer las personas y el mundo que los rodea. Al mismo tiempo, la historia de vida conforma una perspectiva fenomenológica, la cual visualiza la conducta humana, lo que las personas dicen y hacen, como el producto de la definición de su mundo. Algunos autores señalan que la perspectiva fenomenológica representa un enfoque medular en el entramado de la metodología cualitativa. Asimismo, concuerda en que para enmarcar una investigación en las perspectivas fenomenológicas hay que entender lo que se estudia, cómo se estudia y cómo se interpreta. En este sentido, la historia de vida, como metodología cualitativa, busca capturar tal proceso de interpretación, viendo las cosas desde la perspectiva de las personas, quienes están cotidianamente interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones. Taylor y Vodka. Por lo tanto, la metodología cualitativa permite trabajar la realidad desde una perspectiva humanista, ya que hunde sus raíces en los fundamentos de la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica, tratando de comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de las personas. Las historias de vida forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo paradigma fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación. Taylor y Vodka. Es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno social desde la visión del actor. De ahí que los datos obtenidos al utilizar la metodología cualitativa consta de ricas descripciones verbales sobre los asuntos estudiados. Además, toma en consideración el significado efectivo que tienen las cosas, situaciones, experiencias y relaciones que afectan a las personas. En tal sentido, los estudios cualitativos siguen unas pautas de investigación flexibles y holísticas sobre las personas, escenarios o grupos, objetos de estudio, quienes, más que verse reducidos a variables, son estudiados como un todo, cuya riqueza y complejidad constituye la esencia de lo que se investiga. Por todo ello, la investigación cualitativa como actividad científica coherente con sus principios no puede partir de un diseño preestablecido, tal y como sucede en las investigaciones de corte cuantitativo, cuya finalidad es la comprobación hipotética. La idiosincrasia de la investigación cualitativa implica que el diseño de investigación se caracterice por ser inductivo, abierto, flexible, cíclico y emergente, es decir, surge de tal forma que es capaz de adaptarse y evolucionar a medida que se va generando conocimiento sobre la realidad estudiada. Vizquerra. Uno de los métodos utilizados en la investigación cualitativa que ayuda a describir en profundidad la dinámica del comportamiento humano es el biográfico, el cual se materializa en la historia de vida. Para Jones, de todos los métodos de investigación cualitativa, tal vez este sea el mejor que permite a una investigación conocer cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea. Las historias de vida ofrecen un marco interpretativo a través del cual el sentido de la experiencia humana se revela en relatos personales, de modo que da prioridad a las explicaciones individuales, a las acciones, más que a los métodos que filtran o ordenan las respuestas en categorías conceptuales predeterminadas. Respecto a su característica, la historia de vida representa una modalidad de investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y costumbres para demostrar cómo es la persona. Por último, el desarrollo de conocimiento que aportan la historia de vida como metodología de investigación cualitativa facilita al profesional como una herramienta para proveer y evaluar sus servicios. Entendiendo que estos profesionales, al proveer unos servicios a la persona, estos pueden recopilar información valiosa a través de este instrumento de investigación.